La genética comprende la parte de la biología que nos ayuda a estudiar, a comprender y a poder explicar cómo se va transmitiendo la herencia biológica de una generación a la siguiente a través de su ADN. Comienza con el mendelismo, donde se realizó un primer acercamiento a la genética, pero estudiando caracteres en la que la dominancia de uno sobre otro era completa. Los genes de los caracteres estudiados estaban situados en cromosomas diferentes, lo cual aportaba una gran sencillez a los resultados, y además se estudió caracteres cualitativos, lo que dio origen a estas tres leyes que son el principio de la genética, las leyes de Mendel. Pero claro, esto no siempre es así de sencillo. A veces nos encontramos con casos en los que las leyes de Mendel parecen no cumplirse porque se alteran esas proporciones que Mendel en un principio anunció. Pero por regla general sí se pueden estudiar siguiendo dichas leyes. Esas leyes siguen siendo válidas, pero hay que ver qué es lo que cambia para que se alteren esas frecuencias fenotípicas. Dentro de todos esos casos que englobamos con la denominación de mendelismo complejo, nos vamos a encontrar todos estos de aquí: herencia intermedia incompleta, codominante, alelismo múltiple, herencia poligénica, que está relacionada con lo que son los caracteres cuantitativos, y los genes letales. En este vídeo os voy a explicar todos estos puntos de aquí. Os voy a explicar también la diferencia entre las características continuas y discontinuas, y también vamos a hablar de un tercer grupo de genes, que son aquellos que ya no cumplen definitivamente lo que es el principio de segregación de la tercera ley de Mendel, que son los denominados genes ligados, y lo vamos a relacionar con la teoría cromosómica de la herencia. Y aparte, también vamos a hablar de otros caracteres que son los que están determinados ligados al sexo y los influidos por el sexo. En definitiva, en este tema vamos a tratar toda esta parte de aquí en este vídeo. Otro vídeo será para explicar cómo se determina el sexo, esta parte de aquí, y en otro vídeo vamos a explicar todo lo que son los trastornos de origen genético, el diagnóstico y la terapia génica. Bien, vamos a comenzar con el tema de estudio de este vídeo. En genética, muchas veces cuando hablamos de las características se las determina o se las diferencia como características discontinuas o bien continuas. A las discontinuas se les llama también cualitativas porque van a determinar el tener una cualidad bien diferenciada, y a las características continuas se las llama también cuantitativas porque hay que ver el efecto aditivo que tienen sobre la característica para poder determinar el fenotipo. Vamos a diferenciarlas. Las características discontinuas van a depender de poquitos genes, es decir, son pocos genes los que ejercen su efecto sobre dicha característica. Al ser pocos genes, el efecto que van a tener sobre dicha característica pues se considera un efecto importante, un efecto mayor, y por eso se les llama también oligogenes. Al tener poquitos genes determinando dicha característica, los fenotipos que nos podemos esperar no van a ser muchos, y además van a ser poquitos, lo tenéis puesto aquí, y además van a estar claramente diferenciados. En plan, o se tiene o no se tiene dicha característica. Por eso se dice que forman un espectro discontinuo. O lo tienes, por ejemplo, o tienes lengua enrollable o no la tienes, pero no tienes una característica intermedia entre ambas. Y como he dicho, pues son pocos genes. Aquí en este caso, pues o tienes color blanco, tienes color rosa o tienes color rojo. Y luego también estas características se caracterizan porque prácticamente no se alteran durante la vida del individuo. Es decir, que la influencia que puede ejercer el ambiente sobre ellas se considera despreciable o prácticamente nula. Veamos algunos ejemplos. Pues algunos ejemplos serán, por ejemplo, el tipo sanguíneo, grupo A, grupo B, grupo 0, etcétera. Si se tenga o no se tenga una determinada enfermedad, un enanismo, un albinismo, por ejemplo, el color que tengan las flores, la forma, el color de la semilla, etcétera. En los animales, por ejemplo, la presencia o ausencia de astas, etcétera. En el caso de la especie humana, pues tenemos todas estas características que son discontinuas, es decir, o se tienen o no se tienen. Además, aquí las tenéis clasificadas en dominantes o recesivas. Por ejemplo, el cabello rizado domina sobre el cabello liso. El pelo moreno va a dominar sobre lo que es el pelo rubio. Los ojos de color oscuro van a dominar sobre los ojos de color claro. La lengua enrollable
domina sobre la lengua no enrollable. Las orejas con el lóbulo así colgante dominan sobre las que tienen el lóbulo pegado, los labios gruesos sobre los labios finitos, las pestañas largas sobre las pestañas cortas y la presencia de pecas domina sobre la ausencia de pecas. Otro carácter que es dominante es la característica del nacimiento del pelo con la forma de pico de viuda, domina sobre las personas que no lo tienen con el pico de viuda. En el caso de las características que estudió Mendel, pues tuvo también la suerte de que todas ellas, las plantas que él estuvo observando, eran también características discontinuas. O tenían flor moradita o la tenían blanca, o fruto liso, fruto rugoso, o fruto amarillo, fruto verde, o planta alta o planta baja. En el caso de las características continuas o cuantitativas, pues nos vamos a encontrar una definición prácticamente opuesta. Estas, en lugar de depender de poquitos genes, pues van a depender de muchos genes. Al ser muchos no van a poder tener un efecto mayor, sino que cada uno tiene su efecto menor sobre las características, pero ese efecto es sumatorio, tiene un efecto aditivo y poquito a poquito pues van definiendo, a medida que se van sumando, el que aparezca un patrón u otro. Al tener muchos genes controlando lo que es dicha característica, no nos vamos a encontrar con un solo fenotipo, sino que nos vamos a encontrar con muchos fenotipos, pero no van a estar bien diferenciados, sino que son fenotipos parecidos, con pequeñitas variaciones que van a ser graduales, que van a conformar lo que se denomina un espectro continuo. El espectro continuo lo tenéis aquí, que forma lo que se denomina una campana de Gauss. Aquí teníamos pocos fenotipos, aquí tenemos muchos. Aquí son cualitativos, o se tiene o no se tiene una cualidad, y aquí no, aquí o sea es más blanquito o más morenito, o ya con una característica de color de piel, por ejemplo, muy oscura. Esto, al depender de muchos genes, al tener poquito efecto cada gen sobre la característica, lo que ocurre es que la influencia del ambiente sobre ellos es mucho más importante. Por lo tanto, si la influencia del ambiente es mucho más importante, son características que van a poder variar a lo largo de la vida. Ejemplos, pues son, por ejemplo, el peso al nacer. El peso es una cosa que se condiciona mucho a lo largo de la vida en función del ambiente, de la interacción con el ambiente. La producción de leche en las vacas, el kilogramo de vellón que se produce en las ovejas, producción de huevos, rendimiento en ganadería, la altura, la complexión, por ejemplo, las personas, el color de pelo, el color de piel, la predisposición a enfermedades, la longevidad también es una característica que se considera continua. En el caso de la definición que he dicho antes, de que pueden variar a lo largo de la vida, todo esto se ve claramente su influencia del medio ambiente donde tú crezcas, en que tengas más o menos peso, más o menos altura. Por ejemplo, en el caso del metabolismo, pues el metabolismo varía mucho dependiendo de si tienes menopausia, si eres sedentario, si eres activo, si estás enfermo, si estás en época de crecimiento, si estás embarazada, si realizas mucha actividad física, etc. Hay otros en los que se va a ver menos. Por ejemplo, en el color de piel, que lo tenemos aquí, pues el color de piel va a estar determinado desde que tú naces, pero es verdad que la influencia del ambiente, sobre todo la exposición solar, pues varía la cantidad de melanina que tiene una persona. En el caso del color de ojos, que también encontramos muchos genes implicados y hay una gran cantidad de color de ojos, pues es verdad que prácticamente no varía a lo largo de la vida, pero sí durante las primeras etapas, que depende mucho del depósito de melanina en el iris, de la exposición solar, del desarrollo y tal, sobre todo en el primer año de vida. Y aquí tenemos otro ejemplo de característica continua donde observamos muchísimos fenotipos que también van a variar. Estos no varían a lo largo de la vida, pero se le considera continua precisamente porque hay muchos genes implicados y podemos observar muchos fenotipos, que sería el caso de este insecto. Por lo tanto, nos encontramos con que las características discontinuas no se alteran durante la vida del individuo y las características continuas sí pueden variar a lo largo de la vida del individuo, con el acento en pueden variar, porque hay características como el color de ojos, la pigmentación del pelo, de la piel o la pigmentación que tiene este insecto que no varían a lo largo de la vida, aunque como son muchos fenotipos, muchos genes implicados, se las considera características continuas y cuantitativas. Comenzamos ya con los patrones de mendelismo complejo. Vamos a comenzar por diferenciar lo que es la herencia intermedia, también denominada incompleta, de lo que es la herencia codominante. En todos los casos de mendelismo complejo os voy a poner el patrón principal que siguen con estos tres indicadores. En el primero voy a indicar el número de genes implicados en el control de ese carácter. En el segundo, el número de alelos implicados y en el tercero, el número de fenotipos posibles. En estos dos tipos de herencia vamos a tener un solo gen que controla dicho carácter, con lo cual el seguimiento es más sencillo. Ese gen va a tener
2 alelos posibles. Esto no hay que confundirlo con los alelos que se heredan. Los alelos que se heredan en todos los organismos diploides son siempre 2, uno procedente de papá y otro procedente de mamá. Pero aparte de eso puede haber, o sea, tú heredas 2, pero puedes heredar una gran variedad de alelos. Pues bien, en este caso solamente podemos heredar 2 tipos de alelos, uno de papá y uno de mamá, pero solo hay 2 tipos. Y el número de fenotipos posibles que se van a originar son 3. Veamos qué es la herencia intermedia o incompleta, que es aquella en la que los heterocigotos van a mostrar un carácter intermedio entre los 2 homocigotos diferentes. Si esto hubiera seguido las leyes de Mendel, al cruzar, por ejemplo, si consideramos que el dominante es el rojo con uno blanco y ambos ser razas puras en los 2 homocigotos, hubiéramos obtenido todo flores rojas, pero no ha sido así. Como los 2 caracteres se expresan por igual su información, lo que obtenemos es una característica intermedia, o se dice que es una herencia incompleta porque ninguno llega a dominar. El color, que es una mezcla entre el rojo y el blanco, pues es el color rosa, que es el que aparece en la F1, el 100% todos híbridos rosas. Por lo tanto, en la generación filial, la F1, que es la que procede de los padres, debería de haber salido 100% rojos, pues no, en la herencia intermedia son 100% rosas. ¿Qué es lo que ocurre cuando cruzamos 2 plantas de la F1? Es decir, una rosa por una rosa. Pues lo tenemos aquí. Al cruzar una rosa por una rosa, vamos obteniendo que si cogen la B de una y la R de otra, pues sigue siendo rosas. Y en el caso de que coja las 2 R's, aparecería una flor roja. Y en el caso de que coge las 2 B's, aparecería una flor blanca, con unos porcentajes del 25% cada una de ellas. En el caso de que cruzáramos una flor rosa con una flor blanca, pues las combinaciones posibles solamente son una B con otra B, 50% de flores blancas, o una R con otra B, que sería BR, que sería un 50% de flores rosas. Aquí tenéis la foto de cómo son estas flores en la realidad, ¿vale? Lo que es rojo o púrpura con blanco, pues sale una flor rosa, que sería la característica intermedia o herencia incompleta. En el caso de las gallinas, pues ¿qué sucedería? Al cruzar una blanca con una negra, deberían de salir de color gris. F1 100% grises, y al cruzar pues lo mismo, 25 negras, 25 blancas, 25 grises, que en total sumarían el 50%. Veamos ahora cuál es la diferencia con la herencia codominante, que es similar, pero hay que saber diferenciarla. En este caso, la acción de los 2 alelos presentes en el heterocigoto se manifiesta simultáneamente, es decir, los 2 tienen el mismo efecto y los 2 salen a relucir. Entonces, si cruzamos una vaca blanca con un macho de color negro, al final toda la F1 aparece 100% blanca y negra, es decir, aparecen en el fenotipo expresados los 2 alelos, el alelo blanco y el alelo negro. Aquí no, aquí era una mezcla de los 2 alelos, el alelo blanco y el alelo rojo, pues aparecía el rosa. Por lo tanto, aquí rojo y blanco, en el caso de que lo viéramos en plantas, pues sale una flor que tiene rojo y que tiene blanco. Esto no es herencia intermedia, esto es codominante. Y en el caso de las gallinas, pues al mezclar una negra con una blanca, aparecería una moteada blanca y negra. Esto es otro ejemplo de herencia codominante. Continuando con el mendelismo complejo, vamos a ver ahora lo que es el alelismo múltiple. En el alelismo múltiple también tenemos un solo gen implicado, pero ojo, ahora no tenemos solo 2 alelos, sino que vamos a tener más de 2, es decir, 3 o más alelos. Esto nos va a dar lugar a varios fenotipos. Ya no solo vamos a tener 3, sino que nos vamos a encontrar varios fenotipos. Pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 5, etc. Pero el caso es que tenemos un gen con 3 o más alelos implicados en la regulación de dicho carácter. Este tipo de herencia se le va a considerar discontinua. ¿Por qué? Porque estamos hablando todavía de un gen. Aunque estemos ya empezando a tener mayor tipo de fenotipos, como solamente hay un gen que lo controla, pues estamos hablando de herencia discontinua. No hemos llegado todavía a lo que es la campana de Gauss. Y aquí veis algunos ejemplos. Por ejemplo, las moscas tienen un gran número de color de ojos y eso está controlado por distintos tipos de alelos. Aquí tenéis 4, pero hay más tipos de color de ojos. En el caso del pelaje de
los conejos tenéis aquí 4 fenotipos distintos, aunque hay más, que están controlados por 4 tipos de alelos. Tenemos el alelo C mayúscula, que daría lugar a este pelaje de color negro, el alelo CH, que sería el color chinchilla, que es este color grisáceo, el alelo CH, que daría lugar al Himalaya, y el alelo C, que daría lugar al albino. Bien, esto no está solo controlado por 4 tipos de alelos y da 4 fenotipos, esto es una simplificación, pero mirando únicamente esta simplificación, el patrón que seguiría sería el siguiente. El alelo C mayúscula negro domina sobre los otros 3, sobre el chinchilla, sobre el Himalaya y sobre el albino. El alelo CCH, que es el chinchilla, domina sobre los otros 2, sobre el Himalaya y sobre el albino, y es recesivo respecto al verde. Y el Himalaya y el albino tienen una herencia intermedia, es decir, que al mezclarlos saldría un fenotipo intermedio entre los dos. Y para tener uno Himalaya tendría que ser en homocigosis pura, y para tener uno albino tendría que ser también en homocigosis pura. Otro ejemplo pues lo tenemos también en el pelaje del pato. Aquí tenemos 3 alelos. El MR mayúscula da lugar al pelaje restricted, que es este, que domina al M, que da lugar al pelaje mayar, que es este, que a su vez domina al M de minúscula, que da lugar al pelaje dusky. Por lo tanto, el restricted podría tener todos estos genotipos posibles, el mayar tendría estos 2 y el dusky solamente tendría este posible al ser el más recesivo de los 3. Si hiciéramos este cruce entre un restricted y un mayar que fueran heterocigotos, aquí tendremos los gametos posibles y las combinaciones pues serían MR mayúscula con M, pues sería restricted porque domina el MR mayúscula, MR mayúscula con MD también sería restricted porque obviamente también lo domina, el M con el MD sería mayar porque domina el dusky, y ahora ya sí, cuando se junten los dos en homocigosis, pues sí tendríamos un fenotipo de color dusky, y estas serían las proporciones: 50% restricted, 25 mayar y 25 dusky. Y otro ejemplo de alelismo múltiple lo tenemos en nosotros mismos. Aquí en el patrón de nuestros grupos sanguíneos tenemos 4 grupos sanguíneos, el A, el B, el AB y el 0. ¿Y esto por qué es? Pues porque tenemos 3 alelos implicados. El I mayúscula, el IA mayúscula y el IB minúscula están en codominancia, por eso da lugar al grupo AB, y para tener el grupo AB tiene que ser los 2 que sean B, o para tener el grupo A tienen que ser los 2 que sean A, y a su vez los 2 dominan al I minúscula, que solamente puede dar lugar al grupo 0 cuando tenemos los 2 en homocigosis y minúscula. En minúsculas. Un problema tipo relacionado con los grupos sanguíneos lo tendríais aquí, que es un problema de probabilidad que lo tenéis completamente resuelto. Luego explicaré en un problema relacionado con la herencia ligada al sexo cómo se realiza lo que es el cálculo de probabilidades, pero aquí tendríais cómo sería la progenie de la cruce de un tipo A heterocigoto con un tipo B heterocigoto, con el cuadro de Punnett. Y aquí tenéis otro problema tipo de los grupos sanguíneos, que os digan, tenemos un niño del grupo 0 y una niña del grupo AB, y no sabemos qué pareja son los padres de cada uno de ellos. Una pareja es de uno y otra pareja es de otro. Pues si tenemos una primera pareja donde te dice que son AB y A, y una segunda pareja donde te dice que son A y B, os he puesto en rosa lo que se sabe que es seguro. Si tú tienes un niño que es del grupo 0, pues sabes que es 0, 0. Si una niña del grupo AB tiene que ser A y B. Un padre que sea AB tiene que ser AB, y ahora los que son A o B pues pueden ser AA o A0 y BB o B0. Veamos cómo se realiza. Si tenemos un niño que es del grupo 0, 0, cada uno de esos alelos ha tenido que venir de un padre y de una madre. Por lo tanto, no puede ser hijo de esta pareja, porque este ya no le podría aportar ningún alelo 0. Tiene que ser hijo de esta pareja, y además ya nos está diciendo que esta madre tiene que ser A0 y este padre tiene que ser B0, para que sean los padres de este niño. Y esta niña pues tendría que venir de esta pareja. El alelo B, ¿quién se lo va a dar? Este progenitor, ¿vale? Porque si el otro llevara B no sería grupo A, sería grupo AB. Y este de aquí. Y el alelo A pues se lo daría esta madre de aquí. Nos queda la duda de saber si esta madre es AA o A0. Pero eso en este momento no nos interesaría. Lo que nos interesa es saber qué pareja son los padres de cada uno de los niños. Y dentro de lo que es el mendelismo complejo, los casos más complicados los vamos a tener cuando hablamos de herencia poligénica. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos hablando de más de un gen implicado. Es decir, que tenemos 2 o más genes que van a controlar un determinado carácter.
Si tenemos 2 o más genes, obviamente tenemos que tener varios alelos, porque cada gen puede tener 2 o incluso más alelos en el caso de que sea alelismo múltiple. Y si tenemos varios genes y varios alelos, pues obviamente vamos a tener como consecuencia una expresión de varios fenotipos. Tenemos que sumar el efecto aditivo de todos esos genes y todos esos alelos, el efecto del medio ambiente, con lo cual el número de fenotipos puede llegar a ser importante. ¿De qué estamos hablando en este caso? Pues estamos hablando de lo que era la herencia cuantitativa o de variación continua, la que os nombré al principio de este vídeo. Por lo tanto, tiene una serie de factores que le influyen y se dice que es multifactorial y existe una gradación en el fenotipo. ¿Os acordáis de la campana de Gauss? Podemos encontrar con multitud de fenotipos. Ejemplos de tipo de herencia poligénica: el peso, la forma, la altura, el color, el metabolismo, el color de ojos, la inteligencia, los comportamientos, la longevidad, todo lo que os he mencionado anteriormente. Pero anteriormente también os mencioné que estas características podían variar a lo largo de la vida. Había algunas que no, como por ejemplo el color de ojos, el color de piel, el color de pelo, eso es algo que varía muy poco a lo largo de la vida, pero otros como la inteligencia, el comportamiento, el metabolismo, el peso, la altura, sí pueden variar. Y también, muy importante mencionar aquí, las enfermedades poligénicas, que las mencioné también anteriormente cuando hice la diferenciación entre las características continuas y discontinuas. Las enfermedades poligénicas son enfermedades hereditarias que se deben a múltiples factores ambientales y también a mutaciones en varios genes. Tenéis aquí ejemplos: hipertensión arterial, Alzheimer, diabetes, varios tipos de cáncer, la obesidad, etc. Por lo tanto, van a ser enfermedades con causas muy complejas, que por lo tanto van a ser muy difíciles de analizar y de tratar, pero ojo, que son multifactoriales y van a variar a lo largo de la vida dependiendo de todos esos factores, sean ambientales o sean de mutación en los genes, que también pueden deberse a variaciones ambientales. Dentro de lo que es la herencia poligénica, os voy a hablar de 2 tipos de herencia: la interacción génica y las epistasias. ¿Qué diferencia a cada una de ellas? En la interacción génica tenemos que hay una influencia mutua entre todos los alelos de los genes implicados, ya sean del mismo locus, es decir, del mismo gen, o de distintos genes. Es decir, que cada gen está aportando ahí su granito de arena y hay una interacción entre todos ellos que da lugar a diferentes fenotipos, como tenemos por ejemplo aquí los tipos de cresta en las gallinas. Pues eso se debe a una interacción génica. Otro tipo de interacción génica es el color de la piel en la especie humana. Aquí hemos puesto que se debe solamente a 2 genes, pero se debe a bastantes más. Y eso va a dar lugar, cada uno aporta su granito de arena, a un montón de fenotipos posibles. Y el segundo caso son las epistasias. En las epistasias no es que cada gen vaya a aportar su granito de arena y todos influyan ahí de manera mutua y tal. No, aquí hay interacciones que no son recíprocas entre alelos de diferentes loci, es decir, de diferentes genes, que van a controlar un determinado carácter o rasgo. Es decir, que vamos a tener un gen epistático que suprime o impide la manifestación de otro gen que se le llama hipostático. Al que suprime al jefe, como digamos, por llamarlo así, se le llama epistático, y al que es suprimido se le llama hipostático. Ejemplos, pues vamos a tener esto de aquí, que epistasias hay muchas, vamos a ver varios tipos. Pues aquí tenemos un alelo A de un gen A que bloquea la expresión de un color determinado, y el alelo A minúscula permite la expresión del gen. Y el B es el que dice el color, pero el B va a depender de que el A lo deje, porque si tiene el A mayúscula, da igual la B que tú tengas, que ese gen no se va a expresar. Y otro ejemplo de epistasias la tenemos en el albinismo. Cuando un individuo es homocigoto para el alelo albino, no importa cuántos o cuáles alelos de otros genes tenga para aportarle color en su piel, que va a expresar el albinismo, tanto en animales como en seres humanos. Vamos a explicar un poco más detenidamente los 2 casos que os he mencionado anteriormente de interacción génica. El caso de las crestas de las gallinas, pues tendremos 4 fenotipos. El fenotipo nuez presenta una R mayúscula y una P mayúscula. Tiene que presentar las 2 para darse este fenotipo tipo nuez. Si solo tiene una R mayúscula y 2 P minúsculas, sería el fenotipo guisante. Si solo tiene una P mayúscula y las 2 R minúsculas, sería fenotipo roseta. Y si tiene todas las letras minúsculas, sería fenotipo acerrada. Un problema
tipo, por ejemplo, sería este. Cruzamos una cresta roseta con una cresta guisante, que además es doble homocigoto, es decir, que sabemos que todas las letras son iguales. Por lo tanto, R minúscula, P mayúscula, P mayúscula, R mayúscula, P minúscula, P minúscula. Como son dobles homocigotos, en la F1 nos vamos a encontrar que todos son híbridos. 100% nuez, porque tienen R mayúscula, R minúscula, P mayúscula, P minúscula. 100% nuez. Al cruzar dos crestas tipo nuez de la F1, lo que obtendríamos en la F2 serían estas proporciones. 9, 3, 3, 1. Hacemos el cuadro de Punnett y nos van a salir 9 con R mayúscula y R minúscula, por lo tanto tipo nuez. 3 con R mayúscula y las dos P minúsculas, por lo tanto tipo guisante. 3 con las dos R minúscula y una P mayúscula, por lo tanto tipo roseta o rosa. Y una con R minúscula, P minúscula, que sería de tipo aserrado, ¿vale? Y en el caso de la interacción génica para explicar la coloración de piel en humanos, pues se sabe que hay muchísimos genes implicados, se estima que más de 80, pero si para hacer un problema lo simplificáramos mucho y asumiéramos que estuviera esta característica manifestada a partir de dos genes, tendríamos que los alelos dominantes de esos dos genes respectivos codificarían para piel oscura y los dos alelos recesivos codificarían para piel clara, es decir, A mayúscula piel oscura, B mayúscula piel oscura, A minúscula piel clara, B minúscula piel clara. Aquí tendríamos el efecto acumulatorio o sumativo, como es un carácter continuo. A medida que vamos acumulando mayor cantidad de alelos con piel oscura, pues tendremos una tonalidad más oscura, y a medida que estos alelos van faltando, pues tendríamos una tonalidad más clara. Según esto, pues para tener una persona completamente negra tendríamos que tener las 4 letras mayúsculas, y para tener una persona completamente caucásica sin melanina tendríamos que tener las 4 letras minúsculas. Si tuviéramos 3 letras mayúsculas, que las vemos aquí, 1, 2 y 3, serían estos casos, pues tendríamos una persona morena. Si tuviéramos 2, que las vemos aquí, tendríamos una persona mulata, y si solo tuviéramos una, tendríamos una persona de color claro. 4 mayúsculas negro y 4 minúsculas caucásico. ¿Qué cruces estamos viendo aquí? Pues en un principio, si nosotros cruzáramos una persona negra con una persona blanca, doble homocigoto y doble homocigoto, por ejemplo, este fuera el padre y esta fuera la madre, en la F1 obtendríamos 100% dobles heterocigotos. Además, dobles heterocigotos que tienen 2 letras mayúsculas. Por lo tanto, serían mulatos. Del cruce de 2 mulatos, que tendría que seguir la tercera ley de Mendel, que lo tenemos aquí arriba, pues saldrían las 16 combinaciones posibles del cuadro de Punnett. Lo que pasa es que se tendrían que leer de manera diferente en función del número de letras mayúsculas que nos encontráramos. Si nos encontramos 4 letras mayúsculas, van a ser negros, 3 letras mayúsculas morenos, 2 letras mayúsculas mulatos, 1 letra mayúscula claro y 0 letras mayúsculas caucásicos. ¿Cuántos individuos de estos nos vamos a encontrar una vez que hagamos el cuadro de Punnett? Pues nos vamos a encontrar un individuo negro, 4 individuos morenos, 2 más 2, 6 individuos mulatos, 4 más 1 más 1, 4 individuos claros, 2 más 2, y un individuo caucásico. Por lo tanto, las proporciones fenotípicas que nos están preguntando en este ejercicio, que sería de cruzar los dos dobles heterocigotos, sería 1 negro, 4 morenos, 6 mulatos, 4 claros y 1 caucásico. Estas serían las proporciones fenotípicas de este problema. Y en el caso de las epistasias, dentro de lo que es el mendelismo complejo, pues las proporciones fenotípicas y genotípicas hay que leerlas atendiendo al tipo de epistasias. Epistasias hay muchas, y como hay muchas, solamente vamos a ver las más sencillas: la dominante, la recesiva y la doble recesiva. Como en las epistasias siempre va a haber un gen epistático, que es el jefe que domina sobre un gen hipostático, que es el que está supeditado al otro gen, pues vamos a ver lo que ocurre en cada una de ellas. En la epistasia dominante
tenemos un gen cuyo alelo dominante bloquea la expresión del color. Por ejemplo, aquí tenemos este tipo de calabazas en la que el A mayúscula bloquea el color. Y luego tenemos otro gen que determina o color verde en dominancia o color amarillo en recesivo. Pero claro, este gen B necesita que el A le permita expresarse. Entonces, si tenemos una A mayúscula, va a determinar que no hay color. Entonces, te da igual lo que lleve la B, el caso es que no vas a tener color, que serían todas estas proporciones del cruce de dos híbridos. En el caso de dos dobles híbridos, en el caso de que tuvieras A minúscula y E minúscula, sí te permitiría la existencia de color, que serían estos 4 puntitos de aquí. Si lleva el verde mayúscula serían verdes, la B mayúscula serían verdes, y si lleva doble B minúscula, pues saldría uno solo amarillo en el cruce, como repito, de los dos dobles heterocigotos. En el caso segundo que vamos a ver, que es la epistasia recesiva, es parecido, pero aquí en el gen A el que bloquea la expresión del color es el recesivo, no el dominante. Entonces se invierten los papeles. Aquí vamos a tener que un gen B, ya no estamos hablando del fruto, sino que estamos hablando del albinismo. El alelo B determina en dominancia el color negro y el alelo B en recesividad determina un pelaje, lo que es marrón. Si nosotros tenemos la presencia del alelo A mayúscula que permite la expresión del color, pues si tenemos A mayúscula más B mayúscula tendremos negro, todas estas de aquí. Si tenemos A mayúscula pero dos B minúscula tendríamos marrón, que lo tenemos aquí, que tienen los pelajes en perros también. Ahora bien, si tenemos dos A minúscula, como las dos A minúscula juntas bloquean la expresión del color, da igual lo que tengamos después, porque todo lo demás te va a salir albino. Aquí tenemos algunas características albinos en humanos y en animales. Por tanto, estos 4 que lleva la doble A minúscula saldrían albinos. Y en el caso de la epistasia doble recesiva, pues tenemos que los dos A minúsculas suprimen el efecto del gen B y los dos B minúsculas suprimen el efecto del gen A. Es decir, el alelo A minúscula bloquea la expresión de color y el alelo del B y el alelo B minúscula bloquea la expresión de color del alelo A. Es decir, esta sería la interacción. El gen B interactúa sobre el gen A y el gen A interactúa sobre el gen B. Pero claro, lo tienen que hacer en homocigosis porque los que bloquean la expresión son recesivos. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues que todos aquellos que lleven dos A minúsculas o dos B minúsculas van a ser blancos, ¿vale? Todos los que no, pues expresarán el color del gen, que en este caso, en esta flor, pues es el color púrpura. Y este sería un cuadro en el que vienen recogidas las epistasias más comunes. Nosotros solamente hemos visto la epistasia simple recesiva, la simple dominante y la doble recesiva, que es lo que he explicado en la infografía anterior, pero existen otras muchas más para que os hagáis una idea de los distintos tipos de interacciones de los que podemos estar hablando cuando un gen ejerce un efecto de suprimir a otro gen. Y no quería concluir el apartado de herencia poligénica, es decir, aquel en el que están implicados muchos genes, y dentro de él el apartado de epistasias, sin hablar de la herencia del color de ojos. La herencia del color de ojos es un tema que os interesa mucho, pero es un tema extremadamente complejo. Vamos a ir por partes. Lo primero que tenéis que saber es que el color de ojos depende de la estructura de nuestro iris y esa estructura va a depender de la cantidad de pigmento, de melanina que contenga. Durante los primeros meses de vida del bebé, pues los recién nacidos no van a tener en muchas ocasiones un color bien definido, por eso se les ven los ojos de color así como azul grisáceo. ¿Eso por qué es? Pues porque cuando nacemos los bebés tienen muy poca materia colorante, no solamente en la piel, sino también en los ojos, tienen muy poca melanina, entonces eso hace que los ojos se les vean azules o verdes, porque esa melanina todavía no se le ha depositado completamente en el iris, o bien no se han oscurecido los ojos por la exposición a la luz del sol. A medida que el bebé va creciendo y va exponiéndose a la luz del sol y su melanina se va
depositando en el iris, es decir, con su crecimiento y con su desarrollo, pues ¿qué va a pasar? Que los bebés que tengan los ojos de color marrón van a pasar del gris al marrón, y los que tengan los ojos verdes o azules van a pasar un cambio menos drástico del gris a ese azul o a ese verde. En función de qué vamos a tener entonces los ojos azules o verdes o marrones una vez que ya esté instaurado nuestro color de ojos definitivo. Pues el National Eye Institute Bank estima que hay entre 449 y 2.700 genes implicados en la formación del iris. Ahora bien, que esos afecten al color de ojos o no es otra historia. Pero lo que sí se sabe es que hay varios genes implicados. Un gen situado en la pareja de cromosoma número 6, otro en la pareja 9, otro en la pareja 15, otro en la pareja 16, otro en la pareja 19. Es decir, que el color de ojos, la herencia del color de ojos tiene un comportamiento bastante complejo. Para simplificarlo y hablando de los genes que se sabe que regulan el color de ojos de una manera más importante, vamos a hablar de un gen que está localizado en el cromosoma 15, que tiene dos alelos, uno codifica para color marrón y otro codifica para color azul, y el marrón domina sobre el azul. Y luego otro gen que está localizado en el cromosoma 19, que tiene otros dos alelos, uno verde, uno dominante que codifica para el color verde y uno recesivo que codifica para el color azul. Y además el color marrón, el gen que codifica para el color marrón, domina al color verde, de tal manera que siempre que tengamos todas estas combinaciones, es decir, marrón verde, marrón y azul, marrón, pero siempre que haya uno marrón, el fenotipo final van a ser ojos marrones, que va a ser un 74% de la población. Cuando ya tengamos solo azul y verde, pues si tenemos solo azul y verde, van a ser verdes, porque el verde domina sobre el azul y es recesivo sobre el marrón, ¿vale? Que tenemos esto de aquí, por lo tanto el marrón domina sobre el verde y el verde va a dominar sobre el azul. Para que tengamos ojos azules van a tener que ser todos azules. Esta es la dominancia, marrón sobre verde, verde sobre azul. Esta explicación daría lugar a que entendiéramos todos estos cruces, que del cruce de dos marrones pueden salir marrones, verdes o azules, dependiendo si son doble homocigotos o doble heterocigotos. De marrón y de verde también podemos tener esas tres combinaciones posibles. De dos verdes pueden salir verdes y azules, y de dos azules pues siempre saldrían azules. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando tenemos un montón de colores más que no podemos explicar? Por lo tanto, estos dos cromosomas explicarían esta parte, pero no explican ni cómo surgen los ojos negros, ni los ojos rojos, ni los grises, ni los violetas, ni por ejemplo el color ámbar. Esto habría que acudir a otro de los muchos genes que hay implicados en el color de ojos. Por haceros un pequeño apunte, os comentaría que el color violeta de ojos se debe a un albinismo parcial. Entonces en el color violeta se tiene algún alelo de un gen que codifica para azul, pero el reflejo de la luz sobre los capilares da una tonalidad roja, y ese rojo mezclado con el azul, en el azul va a dar lugar a esos ojos violetas que son tan difíciles de encontrar. Otro apunte, por ejemplo, que hay un gen que se llama MC1R que aumenta la posibilidad de ojos verdes y que es muy frecuente en pelirrojos. Por eso los pelirrojos suelen tener los ojos verdes. Y ahora, para explicar lo que ocurre con la epistasia dentro del color de ojos, nos vamos a ir al cromosoma 15. En el cromosoma 15 vamos a tener dos genes. Un gen que se llama ERC2 o HRC2, que es el gen epistático sobre el hipostático que se llama OCA2. Es decir, el gen ERC controla al OCA2. Entonces, teniendo en cuenta esta epistasia, vamos a hacer este ejercicio de aquí, que es un ejercicio bastante complejo del color de ojos. Cuando el ERC2 está normal, H mayúscula, es decir, no está mutado, está normal, permite que el OCA2 se exprese, y el OCA2 codifica para color marrón. El OCA2 lo vamos a representar con una O mayúscula. Cuando el ERC2 está mutado, H minúscula,
no va a permitir que el OK2 se exprese. O sea, el OK2 no se expresa, que lo vamos a representar con una O minúscula. Cuando no se expresa, vamos a tener el color azul. Si yo cruzara un individuo con los dos alelos del ERCET2 mutado, lo tenéis aquí, y luego que tuviera un alelo para marrón y un alelo para azul, ese individuo va a tener los ojos azules, porque como este está mutado, no va a permitir que el OK2 se exprese, por lo tanto este individuo va a tener los ojos azules. Un hombre, por ejemplo. Y lo vamos a cruzar con una mujer que tiene su H mayúscula, por lo tanto no está mutado y va a permitir la expresión del OK2, y un alelo mutado, pero como está en recesividad no se manifiesta en ella. Pero resulta que ella tiene dos O minúsculas, es decir, que tiene color azul. Por lo tanto, tenemos un hombre de ojos azules con una mujer de ojos azules. Las combinaciones según las letras, pues sería H minúscula, O mayúscula, O mayúscula, H minúscula, O minúscula. Estos serían los gametos del hombre. Y aquí tenemos H mayúscula con O minúscula, el gameto de la mujer, H minúscula con O minúscula, el gameto de la mujer. Cuando combinamos los gametos de cada uno de ellos, fijaros lo que nos encontramos. Aquí tenemos un H mayúscula que está normal y una O mayúscula, por lo tanto tenemos un color marrón de ojos. Todos los demás salen azules. ¿Por qué? Porque aquí tenemos los dos mutados, con lo cual te da igual, va a ser azul. Los dos mutados te da igual, va a ser azul. Uno normal, pero tenemos dos O minúsculas, es azul. Pero ojo, aquí estamos teniendo un niño de ojos marrones que ha surgido de dos padres de ojos azules. Algo que es extremadamente raro, pero podría pasar si juntáramos este tipo de genotipos en los padres. Y como este caso que yo he explicado, pues serían otros. Yo he explicado que de dos ojos azules surgieran ojos verdes, pero también podrían surgir ojos marrones, pero también podrían surgir los verdes, o que de dos ojos verdes surgieran también los marrones. Pero como ya he dicho, este tipo de alteraciones que no son explicables solo con el cromosoma 15 y el cromosoma 19, hay que acudir a otros de los múltiples genes de los cromosomas que están implicados. Para entrar más exhaustivamente en la herencia del color de ojos, os recomendaría este vídeo de YouTube, que es de donde he sacado estas infografías, donde se explica de manera más detenida la complejidad que hay en la herencia del color de ojos. Y para concluir ya con el mendelismo complejo, vamos a hablar de lo que son los genes letales. Los genes letales, según la ley de Mendel, son aquellos que causan la muerte de los individuos y van a modificar las proporciones genotípicas y fenotípicas de la descendencia. Esto es porque, claro, si se produce la muerte del individuo, sobre todo si es un aborto que no se puede detectar porque el individuo no llega a nacer, no se reconoce como un feto que no llega a término, sino que se muere con anterioridad y tal, pues entonces las proporciones van a modificar. Normalmente estos caracteres son recesivos, aunque también a veces pueden ser dominantes. En el caso que vamos a estudiar, que es en el de ratones, se trata de un alelo recesivo. Tenemos los ratones que son de color negro, los ratones que son de color amarillo. Tenéis aquí amarillo, negro, que también se llama guti, y los ratones que no llegan a nacer. Son dos alelos. El alelo A mayúscula y el alelo A mayúscula con el superíndice Y, que es el alelo letal. Entonces, si yo tengo dos A mayúscula, vamos a tener color negro. Si tengo una A mayúscula en heterocigosis con otra que lleva el gen letal, vamos a tener color amarillo, pero como tenga los dos, al ser recesivo, vamos a tener un ratón que no nace. Aquí tenéis las características. Este sería negro, todos los que llevan solo un alelo serían amarillos, pero hay uno que no ha llegado a nacer porque lleva los dos alelos letales que son recesivos. Y aquí tenéis los distintos tipos de cruces. Si cruzáramos dos dobles homocigotos A mayúscula, pues, o sea, dos negros puros, todos saldrían negros. Si cruzáramos dos amarillos, pues podríamos tener negros, amarillos y uno que fallecen o que mueren, que son abortos. Y el cruce C de un negro con un amarillo, pues no tendríamos ningún letal. ¿Qué pasa aquí? Pues que aquí en un principio nosotros diríamos que tenemos 25%
negros, 50% amarillos y un 25% que no nacen. Pero claro, si hacemos el recuento quitando los que no nacen, tendríamos un 33% negros y un 66% amarillos. De ahí que las proporciones fenotípicas cambien teniendo en cuenta la consideración de los que han fallecido por el gen letal o los que son abortos. Una vez concluido el apartado de mendelismo complejo, vamos a realizar un breve resumen de lo que es la herencia del sexo, porque esto ya se encuentra explicado en el vídeo de trastornos de origen genético. La herencia del sexo, podemos estar hablando o bien de cómo se hereda el sexo, que también va a ser objeto de otro vídeo, puede estar ligado a los genes, a los cromosomas, al ambiente, etcétera, o bien lo que voy a resumir ahora seguidamente, que son aquellos caracteres que están determinados o ligados al sexo o bien que están influidos por el sexo. Los caracteres que se dice que están determinados por el sexo o bien ligados al sexo, es decir, herencia determinada o ligada al sexo, son aquellos que se van a encontrar, aquí tenéis lo que son los cromosomas sexuales, un cromosoma X y un cromosoma Y. Sabéis que el Y es un poco más pequeño que el cromosoma X. Pues la herencia que está determinada por el sexo o ligada al sexo se va a encontrar en la parte diferencial de estos dos cromosomas homólogos. Los cromosomas sexuales tienen la particularidad de que tienen una parte que se considera homóloga, que puede tener recombinación, en la que hay genes que regulan los mismos caracteres. Por ejemplo, aquí se regula un carácter y aquí se regula el mismo carácter. Aquí otro, pero pueden contener información diferente, pero regulan los mismos caracteres. Y luego tienen un segmento que se dice diferencial, que lo tenéis en amarillo, el de las mujeres, y en azul el del cromosoma Y, que es el que va a los hombres. ¿Qué ocurre en el segmento diferencial? Pues que no tiene sobrecruzamiento, porque los caracteres que van en estas partes diferenciales son únicos, exclusivos de cada cromosoma. Los del cromosoma X se llaman caracteres ginándricos, pueden estar en las mujeres y también en los hombres, porque las mujeres llevan 2 cromosomas X y los hombres llevan 1. Y luego están los que están aquí en el segmento azul, que se llaman holándricos, que estos solo van a ir en los hombres porque las mujeres no tienen cromosoma Y, tienen solo 2 cromosomas X. Este tipo de enfermedades, pues bien, pueden ir ligadas a ese segmento diferencial del cromosoma X, normalmente son recesivas, y aquí tenéis el listado de todas las enfermedades más comunes que pueden ser. Lo de que sean recesivas se representa con una X y un subíndice A minúscula, y la otra X se puede dejar sin nada que poner o se puede poner una A mayúscula. Y luego están las que están ligadas al cromosoma Y, que estas pues se le considera presente o ausente. Ausente estaría sano y presente estaría enfermo de la alteración en concreto, que aquí tenéis la enfermedad que está ligada al cromosoma Y. Aquí tenéis también los cuadros que van a explicar las posibles combinaciones que tenemos. En el caso del daltonismo, pues veis que en mujeres hay 3 casos posibles y en hombres 2, porque claro, la mujer tiene 2 cromosomas X, entonces puede tener los 2 normales, visión normal, tener uno solo, como es recesivo, sería portadora, o tener los 2 y ser daltónica, pero el hombre, como solo tiene un cromosoma X, solo tiene 2 fenotipos posibles, o tiene visión normal o es daltónico. Pues en todas estas enfermedades ocurriría lo mismo, y en el caso de las que estén ligadas al cromosoma Y, pues solo habría 2 fenotipos posibles. Y luego tenemos la herencia influida por el sexo, que es la que va a ir aquí, en el segmento homólogo de la pareja de cromosomas sexuales o bien en los cromosomas autosómicos, pero que al final lo que redunda en la herencia influida por el sexo es que se van a expresar de manera diferente en hombres y en mujeres, normalmente relacionado con las hormonas sexuales masculinas. Tenéis aquí 2, el síndrome de Van der Waals y la calvicie, que por ejemplo si viéramos la calvicie, pues los alelos posibles serían el alelo de pelo normal dominante sobre el de calvicie recesivo. Pero estas serían las combinaciones posibles, pero esto ocurre de manera diferente en hombres y en mujeres. Si tenemos dos sanos, pues sería siempre normal. Si tenemos 2 afectados recesivos, sería siempre calvo o calva. Pero ojo, cuando tenemos heterocigosis, es dominante en el hombre y recesivo en las mujeres. Por eso hay muchos más hombres calvos que mujeres. Si realizáramos un cruzamiento de un hombre calvo con una mujer portadora de la calvicie, las combinaciones posibles las tendríais aquí. El 50% serían calvos, y porque tienen los 2 recesivos, pero si fueran heterocigotos, estos serían calvos solo si fueran hombres. Si fueran mujeres, serían portadoras, no manifestarían el carácter de la calvicie. Relacionado con la herencia determinada o ligada al sexo, vamos a hacer un problema tipo
completo donde haya también probabilidades para que os hagáis una idea de cómo se hacen este tipo de problemas de genética. El problema lo tenemos aquí. Tenemos una madre portadora del daltonismo que se cruza con un padre que es daltónico. Y van a tener 4 hijos, 2 niños y 2 niñas. Calcular. Bueno, pues antes de empezar a calcular, lo que se debe de hacer es realizar el cruzamiento. Si tenemos una madre portadora del daltonismo, las madres se van a representar con un círculo. Y las madres van a tener 2 cromosomas X. Pues si la madre es portadora del daltonismo, aquí vemos que es portadora. Si pusiéramos las 2 T minúsculas sería daltónica, pero te dicen que es portadora, por lo tanto tiene que tener una X de mayúscula de sano y una X de minúscula de que es portadora del daltonismo. El padre, si te dicen que es daltónico, como los varones, los hombres son XY, y este carácter va en el cromosoma X, el Y no lleva nada, y como es daltónico, pues tiene que llevar una X con una D minúscula. Te dicen que tienen 4 niños, 2 niños y 2 niñas. Los niños se representan con los cuadros, las niñas se representan con los círculos. Las posibilidades, ¿cuáles serían? Bien, pues si cogemos X con D mayúscula con Y, tendríamos este individuo de aquí. Si cogemos la X de minúscula con la Y, tendríamos este individuo de aquí, que sería niño, por lo tanto el primer niño sería sano, el segundo niño sería daltónico. Luego, si cogemos la X de minúscula del papá con la X de minúscula de la mamá, tendríamos una niña daltónica. Y la última combinación que nos queda es la X de mayúscula de la mamá con la X de minúscula del papá. Con lo cual tendríamos una niña que no sería daltónica, sino que sería portadora del daltonismo. La primera pregunta que nos hacen es si tienen algún hijo daltónico. Pues obviamente estamos viendo que sí, que aquí hay un niño que es daltónico y aquí hay una niña que es daltónica, por lo tanto le contestamos sí. Hay un niño y una niña, por lo tanto el 50% de esa progenie que nos han determinado, 2 niños y 2 niñas, todo esto de aquí serían daltónicos. ¿Cuál es la probabilidad? Pues la estamos viendo, 50%. Si lo queremos hacer de forma matemática, porque este sería un problema sencillo, pero y se ve la probabilidad, simplemente a simple vista se sabe que es el 50%, pero si fuera más complicado habría que hacerlo de forma matemática. Bien, para que lo sepáis hacer de forma matemática se hace de la siguiente manera. ¿Cuál es la probabilidad? Pues bien, la probabilidad de tener un niño daltónico es un cuarto, un 25%, por lo tanto ponemos un cuarto. Y la probabilidad de tener una niña daltónica es otro cuarto, por lo tanto ponemos otro cuarto. Como te están diciendo algún hijo, pues se suma un cuarto más un cuarto, 2 cuartos igual a un medio. Un medio sería el 50%, porque algún hijo hay que sumarlo, o uno u otro, ¿vale? Por lo tanto, se suma. 50%. Siguiente punto que te piden. Probabilidad de que sea niño y esté afectado. Aquí ya no te están diciendo algún hijo, o uno u otro. No, aquí te están diciendo 2 cosas que se tienen que cumplir las 2 a la vez. Sea niño y esté afectado. Bueno, la probabilidad de que sea niño y esté afectado la estamos viendo aquí. Es un cuarto también, 25%, pero vamos a hacerlo de forma matemática. La probabilidad primero de que sea niño es un medio. Siempre hay la mitad de probabilidad de tener niño y de tener niña, por lo tanto un medio. Y la probabilidad de que esté afectado siendo niño, si nos centramos únicamente en los niños, pues es la mitad, un medio. Cuando te piden 2 cosas con la palabra y, quiero esto y quiero lo otro, en matemáticas hay que multiplicar probabilidades. Por lo tanto, probabilidad de niño, un medio. Probabilidad de que ese niño esté afectado dentro de los niños, otro medio. Un medio por un medio, un cuarto. Por lo tanto, es ese 25% que hemos dicho que se veía a simple vista. Otra pregunta. Probabilidad de tener primero un niño varón y que sea enfermo, y una niña, una segunda niña, que esté sana. Por lo tanto, aquí tenemos también y, por lo tanto, en algún momento vamos a tener que multiplicar.
Que el primer niño que el primer hijo sea chico y esté enfermo, lo acabamos de hacer. Que sea chico y esté enfermo, lo tenéis hecho aquí. Sea niño y esté enfermo, 1/2 por 1/2, 1/4. ¿Probabilidad de tener una segunda niña y que esté sana? Pues bien, de que sea niña, 1/2. De que esté sana, pues dentro de las niñas, de que esté sana, la mitad, 1/2. Por lo tanto, para que sea niña y esté sana, las dos cosas, 1/2 por 1/2. Por lo tanto, 1/4. Pero como nos están diciendo que quiero que se cumpla todo a la vez, pues como es una cosa y otra, habría que multiplicar 1/4 por 1/4. 1/4 por 1/4, 1/16. Pero ojo, si pregunta, ¿cuál es la probabilidad de tener una niña sana o, ya nos están diciendo y, es como en la primera cuestión que nos decían, algún hijo daltónico, una niña sana o una niña enferma? Pues ¿cómo se haría? Probabilidad de que sea niña, 1/2, probabilidad de que esté sana, 1/2, probabilidad de que sea niña la segunda o otra niña, 1/2, probabilidad de que esté enferma, 1/2. Para que sea niña y esté sana, como son dos cosas, es una y, hay que multiplicar 1/2 por 1/2, 1/4. Para que sea niña y esté enferma, como son dos cosas que tienen que ir juntas, es una y, hay que multiplicar 1/2 por 1/2. 1/4 de una y 1/4 de la otra. Pero ahora aquí te preguntan, o una niña sana o una niña enferma. Cuando te están diciendo o una cosa u otra, ¿qué había que hacer? Sumar como al principio. O 1/4 más 1/4, 1/4 más 1/4, 2/4, que es 1/2, 50%. Obviamente se ve aquí. O tienes una o tienes otra. Una probabilidad del 50%. Obviamente cuando te piden la probabilidad de tener una cosa u otra, las probabilidades aumentan. Hay mucho más probabilidad de que te pase o una cosa u otra. Pero si te piden quiero que pase una cosa y otra, ahí las probabilidades van a disminuir mucho. Por eso aquí salía 1/16 y aquí sale un 50%. Y ya para concluir vamos a explicar lo que es la teoría cromosómica de la herencia y su relación con los genes ligados. La teoría cromosómica de la herencia fue propuesta por Thomas Hunt Morgan, que recibió el premio Nobel en 1933, después de hacer numerosos estudios con la Drosophila melanogaster, que es la mosca del vinagre. Él comprobó experimentalmente, estudiando estas moscas, una hipótesis previa de Sutton y Boveri, que son se consideran los fundadores de esta teoría cromosómica de la herencia, en la que ellos decían que la base física de la herencia biológica eran los cromosomas. Veamos por qué. Esta teoría enuncia 3 puntos. Primero, la base genética de la herencia son los cromosomas. ¿Por qué? Pues porque los genes o factores hereditarios, como lo llamaba Mendel, se encuentran localizados en los cromosomas. Se encuentran localizados en una zona cada uno de ellos que se llama loci o locus, y además se encuentran localizados de manera lineal. Uno aquí, otro aquí, ordenaditos. Aquí, por ejemplo, tenemos el color de ojos. Aquí, por ejemplo, tendríamos el color de pelo. En segundo lugar, ¿qué va a pasar? Pues bien, los genes que están localizados en los cromosomas se pueden localizar o bien en cromosomas diferentes o bien en el mismo cromosoma. Si están localizados en cromosomas diferentes, aquí tenemos cromosoma 3 con su pareja y el 8 con su pareja, por ejemplo, se van a heredar independientemente. ¿Por qué? Pues porque estos no tienen sobrecruzamiento entre ellos. El 3 hace el crossing over con su pareja y el 9 o el 16, el que sea, con la suya. Por lo tanto, si están en cromosomas diferentes, en parejas de cromosomas diferentes, se van a heredar independientemente, con lo cual se cumple la ley de la segregación de la tercera ley de Mendel. Ahora bien, en el caso de que los tengamos localizados en el mismo cromosoma, en la misma pareja de homólogos, se les va a llamar ligados. Si se encuentran en el mismo cromosoma, se les llama ligado. Y pueden pasar dos cosas. O bien que estén muy separados dentro de ese cromosoma, por ejemplo, uno aquí arriba y otro aquí abajo. ¿Os veis? Cada en su pareja, los amarillos están arriba, los verdes están abajo. Un carácter aquí, otro, el amarillo sería un carácter, el verde sería otro. Si están muy separados, pueden tener sobrecruzamiento en la meiosis, pueden hacer el crossing over. Y si pueden tener sobrecruzamiento, también se van a heredar independientemente y cumplen la tercera ley, igual que si estuvieran en cromosomas diferentes. Ahora bien, cuando están muy cerquita en ese cromosoma, fijaros que por ejemplo tengamos el rasgo amarillo aquí y el verde muy cerquita. ¿Os veis? Sean iguales, los alelos ya da igual, pero que estén cerquita.
ahí ya no van a poder tener sobrecruzamiento porque están demasiado juntos para hacer ese crossing over. Si no pueden tener sobrecruzamiento, no se van a heredar independientemente, sino que se heredan juntos. Y si se heredan juntos, no van a cumplir la tercera ley de Mendel, con lo cual las frecuencias fenotípicas no se van a cumplir. Al final, ¿qué es lo que va a suceder? Haciendo un pequeño resumen, pues que cuanto más lejos estén en el mismo cromosoma, más probabilidad hay de sobrecruzamiento, y al contrario, cuanto más cerquita estén, menos probabilidad hay de sobrecruzamiento. ¿Qué es lo que sucedió con Mendel? Pues Mendel tuvo la suerte o la casualidad de que cuando estudiaba los 7 caracteres de la planta del guisante que él estudió, pues dio la casualidad de que cuando estudiaba 2 a la vez estaban situados siempre en cromosomas diferentes, con lo cual él iba comprobando que los genes que se encuentran en distintos cromosomas se iban a ir heredando de manera independiente y por lo tanto cumplían la tercera ley que él propuso. Profundizando lo que hemos mencionado anteriormente, lo vamos a explicar de manera más detallada. Vamos a estudiar 2 genes, para simplificarlo. Estos genes pueden heredarse de manera independiente en 2 momentos, o bien cuando se encuentran en una pareja de cromosomas diferente, un gen que se encuentra en la pareja 8, el amarillo, y otro gen que se encuentra en la pareja 21, el verde. O bien cuando esos 2 genes están en la misma pareja pero están muy alejados. ¿Lo veis aquí? Tenemos el amarillo y el verde en la misma pareja, pero están tan alejados que les va a pasar lo mismo que si estuvieran en parejas de cromosomas diferentes, que puede haber sobrecruzamiento o recombinación durante la meiosis. Si hay sobrecruzamiento o recombinación durante la meiosis, van a poder originar 4 gametos diferentes posibles. El A mayúscula con el B mayúscula, lo tenéis aquí en un gameto, el A mayúscula con el B minúscula en otro gameto, A minúscula con B mayúscula en otro gameto y A minúscula con B minúscula en otro gameto. Puntualizar que los que se encuentran en la misma pareja pero muy alejados, al estar en la misma pareja ya se les llama ligados, pero se heredan de manera independiente, es decir, son ligados porque están en el mismo cromosoma, pero tienen herencia independiente. Ahora bien, ¿cuándo se heredan de manera ligada? Pues bien, cuando tenemos esos 2 genes en la misma pareja, lo veis aquí, la pareja de cromosomas azul, y que están situados cerquita. Aquí estaban situados separados, pues aquí tienen que estar situados cerquita. Si están situados cerquita, esa recombinación, ese crossing over, no va a poder suceder, con lo cual el número de gametos diferentes posibles que se va a originar ya no son 4, son 2. El tipo de gametos va a depender de qué, pues de cómo estén situados en un principio. Podemos tener que los alelos dominantes estén en el mismo cromosoma, fijaros aquí, A mayúscula, B mayúscula, A minúscula, B minúscula. Si están situados en el mismo cromosoma, como están ligados, tienen que ir juntitos, ligados en herencia me refiero, no en el mismo cromosoma, tienen que heredarse de manera juntita, se dice que están en acoplamiento, porque acoplamiento significa que están las mismas letras juntas. A mayúscula con B mayúscula, A mayúscula con B mayúscula, A minúscula con B minúscula, A minúscula con B minúscula. Fijaros, hemos tenido 4 gametos, pero diferentes son los 2, porque este es igual a este y este es igual a este. Y puede pasar que ocurra exactamente lo mismo, 2 genes cerquita, la misma pareja, no hay recombinación, son los 2 gametos posibles, pero que estén ligados en repulsión. El alelo dominante está junto al recesivo en el mismo cromosoma. Por lo tanto, A mayúscula siempre va a ir con B minúscula, tenéis aquí, y A minúscula con B mayúscula, A minúscula con B minúscula. Y aquí igual A mayúscula, B minúscula, A minúscula, B mayúscula. ¿Tenemos 4 gametos? Sí, pero diferentes solo 2, porque este es igual a este y este de aquí es igual a este. Los genes independientes fueron los que se encontró Mendel, vuelvo a repetir, que cumplen la ley de la segregación independiente, y estos se descubrieron ya a medida que la ciencia avanzó, se descubrió que había unos genes que no cumplían esta tercera Mendel y luego pues se vio que estaban ligados, estaban localizados en el mismo cromosoma y además situados muy cerquita en ese cromosoma.